Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono, recibe adoración. Sabemos que gobierna. Dios les bendiga, muy buenos días en este domingo 19 de junio. Pues vamos a hablar acerca de la Trinidad. Hemos hablado acerca de la pasión, muerte y resurrección de Cristo a través de la Pascua, todo lo que Él hizo con sus discípulos y lo que ha hecho con nosotros a través de su Espíritu. Y festejamos precisamente el Pentecostés como una de las fiestas en las cuales el Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia por pura gracia. Pues hoy continuaremos con precisamente la Trinidad, porque eso engloba a tres personas en un solo Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. En esa celebración de la Trinidad, quizás nos preguntamos cómo y en qué medida podemos entender a este único Dios que está en tres personas, pero en un solo Dios. La Trinidad, nuestra mente humana es demasiado pequeña para poder observar todo esto, si no podemos ni siquiera comprender cómo el H y el oxígeno y el hidrógeno, el H2O, se convierten en agua, o cómo el sodio y el cloro se convierten en la sal. No los podemos distinguir, aun siendo diferentes sustancias. Pues bien, para nosotros será un misterio, porque solamente a Dios le corresponde lo sobrenatural. A nosotros son las cosas naturales que vemos, que observamos. Pero la Biblia ya en el Antiguo Testamento nos muestra que la sabiduría no es solamente un mero conocimiento, sino el arte de poder vivir, comprendiendo con el corazón al reflexionar sobre nuestra experiencia de vida. Y esa experiencia nos dice que Dios es amor. Y viene a nosotros siempre, en cualquier circunstancia, con preocupación y cuidado paternal, con perdón y con la vida que nos trajo Jesús, con valor y alegría, esperanza y luz derramadas sobre nosotros por el Espíritu Santo. Los teólogos, con la relación con Dios, intentan profundizar en nuestro entendimiento de Dios. Nos ayudan en algo, pero a veces nos confunden. Esa es su tarea, no confundir, sino tratar de ahondar en qué es nuestra relación directa con Dios. Y Dios los bendice por ese tipo de trabajos y también nos bendice a nosotros al aprender la teología. Sin embargo, nuestro mayor interés es probablemente qué significa Dios para tu vida y para la mía, para una vida cristiana. O mejor dicho, ¿quién es Dios para ti o para mí? ¿Cómo te relacionas con Dios? Se nos dice constantemente que Dios nos ama y nos perdona, pero ¿cómo reconoces tú o yo ese gran amor de Dios y ese perdón? ¿Y cómo respondemos a Él que nos está perdonando y amando? ¿Y cómo afecta ese amor a tus relaciones y a mis relaciones con los hermanos? Que Dios nos ilumine en este día
y nos acerque a Él para comprender un poco más acerca del verdadero misterio, del verdadero esencia de lo que es Dios. Dios comparte generosamente su vida con nosotros. ¿Y cómo hemos respondido nosotros a esa gran oferta gratuita de compartir la vida? Vamos a pedirle perdón. Señor Jesús, tú nos has revelado un Padre que nos ama con mayor ternura que una madre, que nunca retira su compasión y su confianza. Por medio de ti, Padre, que toda la alabanza sea para ti. Cristo Jesús, tú te hiciste uno de nosotros para buscar lo que estaba perdido y tú te entregaste tu vida por nosotros. Que toda la alabanza sea por tu gran bondad y misericordia, Jesucristo. Señor Jesús, tú derramas sobre nosotros el espíritu refrescante, inventivo y creador. Que toda la alabanza a ti sea por medio del Espíritu. Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, acepta nuestra acción de gracias por toda la bondad que nos has permitido experimentar. Oremos. Que el Espíritu Santo ore en nuestros corazones a nuestro Dios de vida y amor. Oh Dios nuestro uno y trino, tú quisiste hacer una comunión de 3 personas de forma que pudieras compartir tu único amor. Tú te hiciste uno de nosotros en Jesús, tu Hijo, y así podemos atraer hacia ese amor. Danos la gracia de responder a tu bondad por medio del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Cólmanos de alegría y de admiración por ti. E inspíranos a amar a nuestros hermanos y hermanas, a compartir con ellos, a ser uno de ellos, porque tú nos has amado primero en Cristo Jesús y luego en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar una lectura. Preparen por favor en su Biblia, en su Sagrada Escritura, Romanos capítulo 5, versos del 1 al 5. Romanos capítulo 5, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a escuchar su palabra. Romanos 5 del 1 al 5, si quiere pasar. Perdón, hermanos, Romanos 5, del 1 al, ¿qué me dijeron? Al 5. Alternadamente, hermanos, yo leo el 1, ustedes el 2 y en el 5 nos unimos. Dice la palabra de nuestro Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a esperar a los que leen más despacio. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pueden tomar su lugar. Hijo y del Santo Espíritu.
disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me ha llamado. Una vez más, iglesia, como un sello de mi salvación, permanece el fiel consolador. Me recuerda tus promesas. Arriba, me recuerda tus promesas y tu perdón.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Voces, hermano. Nos decía nuestro pastor desde la escuela dominical que es importante hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestra personalidad, hacer un cambio. Que la gente diga, como decían al inicio en el libro de los Hechos, mira cómo se aman. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de San Juan, hermanos, San Juan capítulo 16. Sean bienvenidos todos. Mi hermana Miriam, el pequeño Eric. Le digo, ¿cómo estás, Eric? Dice, bien gordito. Qué bien. Entonces todos son bienvenidos, hermana Norma, todos bienvenidos. Tenemos Juan 16, hermanos. Una pregunta fuera del texto, ¿sienten calor para poner el otro abanico? ¿Alguien dijo sí? Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a capítulo 16, hermanos, de los versos del 4 al 15. Versos del 4 al 15, vamos a leerlo alternadamente. No hay prisa, vamos a respetar la puntuación para que no vayamos a entender cosas que no están escritas en la palabra. Y empiezo en el 4 como siempre y en el 15 nos unimos. Dice la palabra de nuestro Dios, San Juan 16, 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo que dije al principio. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Número 5. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ánimo, hermanos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todos, el que me glorifica. ¿Es hasta el 15, hermanos? Sí, ¿verdad? Bien, todos dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje de esta mañana. Así de pie, Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar. Tenemos muchos motivos de oración. Hay personas que están enfermas, hay personas que están de viaje, hay personas que están tristes también. Muchas de ellas quizás se sienten desconsolados por lo que está ocurriendo. Otros preguntan ¿dónde estará Dios? Y por eso es importante orar y ponernos en las manos de Él. Llenos del amor de nuestro Padre, que el Espíritu Santo clame en nuestros corazones. Padre de todo amor, pon en nuestros corazones la voluntad de buscar unidad y paz para todos. Padre de toda humanidad, guarda viva y fortalece en cada creyente la esperanza
de estar cerca de ti como tú estás cercano e íntimo a nosotros. Padre nuestro, Creador y Salvador, une a todos los cristianos en la unidad de una sola fe y de una única forma de vivir en Jesús, tu Hijo. Padre nuestro, amigo de los hombres, alza a los que viven en aflicción, miseria, sufrimiento y enfermedad. Dales valor y una esperanza que de ningún modo les engañe ni les decepcione. Oh Padre bueno, cuyos hijos somos, que todas las comunidades cristianas den testimonio de tu cuidado siempre fiel, de tu libertad, de tu misericordia, de tu armonía, de tu paz, de tu justicia y de tu alegría. Oh Padre amoroso, escucha nuestra oración, pues expresa nuestra comunión contigo y con nuestros hermanos y hermanas. En Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Pues bien, el tema de hoy es un tema muy especial. Muchas veces la gente ha querido definir, y miren que somos personas extrañas porque los cristianos se supondría que deberíamos ser muy distintos a los demás, pero con el paso de los años pareciera que los demás también son buenos, los demás también hacen lo mismo que los cristianos. ¿Por qué? Porque la luz que deberíamos ser en el mundo no es que se haya apagado, simplemente la tenemos oculta y la ocultamos dentro de un templo, no la sacamos para iluminar a la gente. Muchas veces aquí pedimos por sanidad de las personas. Por supuesto les he dicho que tenemos que pedir por salvación, pero mi pregunta es, ¿bastará con que yo venga y simplemente le pida a Dios por la sanidad? O como dice Juan, si ves a tu hermano que tiene hambre, dale de comer y luego ponte a orar. ¿Por qué no visitamos a esas personas? ¿Por qué no vamos con esas personas? Y a eso me refiero, que los que no son cristianos hay veces hacen mejores labores que los cristianos. Simplemente en Monterrey, la gente que llevó la comida a los venezolanos, colombianos que están en la central, la inmensa mayoría eran organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, y no se veía ningún sello de iglesias. O sea que nosotros estamos muy a gusto, ¿verdad? Pero el mundo está sufriendo. ¿Y cuál es el origen de la Trinidad? Miren, empezó desde el primer siglo, casualmente. Nosotros vemos que la gente siempre ha estado inconforme con Dios por múltiples motivos. Primero, el judío en el Shema Israel, en Deuteronomio 6:4 y siguientes, dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno y único. Y en base a eso, el israelita, el hebreo, solo ve a Dios en una sola persona. Pero casualmente la Biblia lo menciona. No es la iglesia cristiana o la católica la que haya impuesto la Trinidad. Ahorita lo vamos a ver. Pero es curioso cómo en el siglo I, cuando nace Cristo, se configura la iglesia, asciende a los cielos, que lo festejamos, después de la resurrección 40 días después, y a los 50 días Él envía al Espíritu Santo e inicia su caminar la iglesia. Pero en ese caminar ha sido bien difícil hasta el día de hoy. Y lo primero que ocurrió es que las personas decían un término que va a ser muy extraño para ustedes: el monarquismo. Mono de uno, arque, que es en griego de principio. O sea, de un solo principio, de un solo Señor. Y en base a eso, ellos definieron que Jesucristo, fíjense que es más difícil creer lo que cree la gente a creer lo que está escrito. Fíjense por qué. Porque en el monarquismo resulta ser que hubo personas que creyeron que Jesucristo no era Dios, sino que más bien cuando fue al bautismo con Juan,
ahí Dios lo tocó para que fuera Dios el que actuara. Entonces niegan que Jesús es Dios, sino que Jesús fue un gran hombre y que ahí fue donde inicia Dios su ministerio con un hombre. Y que durante la muerte, cuando dice Cristo, todo se ha cumplido, tetelestai, en ese instante el espíritu se va con Dios y no muere más que el hombre. Como que es un poquito más increíble esa forma de pensar que lo que está escrito en la Biblia. Sin embargo, nos vamos a basar que eso fue en el siglo II, en el año 160. Y Tertuliano, un padre apostólico, porque están los primeros padres que son los apóstoles. ¿Por qué digo padres? Dice Jesús, no llames a nadie padre, pero hay una gran confusión. Pablo dice, hijitos míos. Juan dice, hijitos míos. Entonces, ¿por qué lo dijo Jesús, no llames a nadie padre? Porque cuando se presentó con los judíos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Así de plano. Y él dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, escucharan al que me envió y escucharan mi palabra. Pero ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Fíjense lo que les dijo. Entonces por eso le decía a los discípulos que habían escuchado esto, no llamen a cualquiera padre, padre solo está en el cielo. Pero eso no significa que nosotros tengamos prohibido decirle a nuestro papá padre, o a alguien que ha sido nuestro padre en el camino del sendero de la gracia, poder decir, él es mi padre espiritual. No significa que él nos haya creado, él nos ha guiado por medio del Espíritu, por supuesto. Pero ¿cómo podemos atacar esto? Porque lo atacaron desde el principio. No fue ahí donde terminó esto. Luego vino el modalismo, casi enseguida en el siglo IV, en el año 300. Y de ahí sale Arrio, Sabelio, y salen varios. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de decirlo porque hemos querido entender a Dios como un objeto, y eso no es posible. Por ejemplo, hay gente que ha dicho, para que entienda la Trinidad, agarra el agua. El agua se presenta en forma de hielo, se presenta en forma de vapor y se presenta en forma líquida. Ahí está la Trinidad, porque sigue siendo agua. ¿Saben qué? No. Tuvo que venir después varios de los padres apostólicos para definir esto y llegar con Agustín de Hipona en el siglo IV, más bien en el siglo V, en el año 400, para lograr hacer en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Constantinopla la definición de lo que es la Trinidad. ¿Y saben cuál es eso? El credo niceno-constantinopolitano, que todas las iglesias cristianas lo creemos. Creo, ¿en qué empieza? Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luego dice, creo en Jesucristo. Pero dice algo interesante, engendrado, no creado. ¿Qué significa esto? Que porque muchos pensaron que había nacido de una mujer virgen, él fue creado. No, porque para ser creado se debe haber utilizado un hombre y una mujer. Sin embargo, en el caso de Jesús, se eligió a María y le dijo, Jaire Miriam, favorecida, bienaventurada, agraciada, tú serás la madre del Hijo de Dios. Entonces, aquí viene otro problema. Son tres personas
en un solo Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo, ni el Padre. Los tres son Dios porque es una misma esencia. Y en ese caso muy particular, en el monarquinismo, ellos deseaban decir que como nada más había un principio y un solo Dios, Él utilizó al Espíritu como un agente activo de Dios y utilizó a Jesús como un hombre bueno que murió, sí, pero como hombre, no como Dios. Y sin embargo, en la iglesia moderna, el modalismo es muy común en los testigos de Jehová. Dicen que son presencias de Dios. En otras palabras, que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero hay algo que, si ustedes estudian la teología, van a entender. Si me acompañan a Génesis capítulo 1, verso 26, ahí van a entender algo. Es Dios mismo quien revela la Trinidad, no somos nosotros. Miren, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sin embargo, empecé el día de hoy con un saludo que está en la segunda carta a Corintios, en el último capítulo, en el último versículo. Cuando lleguen a su casa lo pueden ver, la segunda carta a Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Así empecé el día de hoy, con la segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 14, donde ahí Pablo habla de la Trinidad precisamente. Pero en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. No. Él puso una palabra en hebreo que es Elohá Elohí. Y esos son dioses. Qué curioso, que el hebreo, conociendo el hebreo, no lo haya percibido, que está diciendo a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando dice entonces dijo Dios, está hablando de Elohim, dioses en plural. No está hablando de un solo Dios, sino de que ahí estaba el Espíritu, estaba el Hijo y estaba el Padre. Pero si nos vamos a Génesis un poquito arriba, todavía está peor el caso para ellos, porque si fuera un juicio, pues dijéramos, óigame, pues qué tonto, póngale 0. Pues le voy a decir por qué. En Génesis capítulo 1, verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Cuando habla Dios, habla el Verbo, que es Jesús. El que crea es el Padre, el que habla es el Hijo, y el que gobierna en el mundo es el Espíritu, el que hace la obra de Dios y del Padre y de Dios Hijo. Pero estas cosas que estoy leyendo aquí, después salen los inteligentes, sabios, como hay veces nos pasa. Si nos dicen, ¿tú estás en pecado? No, yo no. Tenemos excusas, justificaciones, pretextos y todavía culpamos a los demás. Lo mismo pasa con los hebreos. Cuando les mencionan esto, a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos plural. El verbo en hebreo es plural. A nuestra imagen, nuestra de nosotros, no a mi imagen. ¿Saben lo que dice? Y eso es más ridículo todavía lo que dicen los hebreos. Que Dios es tan generoso que estaba consultando a los ángeles. Díganme si es verdad eso. Los ángeles jamás tomaron decisiones.
Y cuando las tomaron mal, por eso fueron expulsados del cielo la tercera parte de los ángeles, porque se rebelaron a la voluntad de Dios. Si los ángeles fueron castigados, tú y yo, ¿por qué no podemos ser castigados? Pero esta historia de la monarquiana, la arriana y la macedoniana nacen en Macedonia. Hace rato en el Sendero en la Gracia yo les leí de Busick, el doctor Busick, que hablaba de Macedonia. Macedonia sigue existiendo, Grecia y Turquía siguen existiendo, pero las iglesias ya no. Todas esas iglesias que nosotros conocimos en los viajes de Pablo ya no existen. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante es el ser humano, no los templos. Hay veces nos preguntamos por qué Dios no nos dejó pruebas de muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque estuviéramos adorando esos lugares. ¿Por qué nadie sabe dónde está la tumba de Moisés? Porque no, hombre, si para Elvis Presley se forman infinidad de gentes, para Pedro Infante, para todos ellos, imagínense para Moisés, habría recorridos, los mercaderes estuvieran felices haciendo tours para vender cosas al estilo de Moisés. ¿Y Dios dónde quedaría? Por lo tanto, cuando hablamos del modalismo de la moda, tiene que ver con algo muy profundo. Acabo de decir que no significa que sean tres dioses y que sean tres manifestaciones. No, realmente es el misma esencia. Homoiousis en griego significa homo, una, ousosis, esencia. Porque luego dice el credo también igual, ¿verdad? ¿Qué dice? Son una sola sustancia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el Padre, el Hijo y el Espíritu hacen la misma obra en nosotros. Claro, la función y la misión que tuvieron son diferentes. Dios Padre nos creó, Dios Hijo nos salvó y Dios Espíritu nos guía para llegar a la vida eterna, cumpliendo la voluntad de Dios. Pero esta historia no termina ahí. Seguimos teniendo problemas porque hoy hay los pentecostales unitarios y ellos dicen que Jesucristo no fue Dios, igual que los testigos de Jehová. Los adventistas ponen a la par el sábado que Cristo, lo cual significa que el sacrificio de Cristo es igual a que usted mantenga los sábados en el templo. Y eso no es posible. La obra que hizo Cristo la hizo solo y nadie la podía hacer más que Él. Entonces nadie le ayudó. Y vaya que han querido poner cosas a fuerzas, ¿verdad? El mal ha querido inventar. Por ejemplo, el Via Crucis, todo el mundo quiere cargar una cruz, la cruz de Cristo. Mejor cargue la suya, ¿no? Pues está el problema, que nadie quiere cargar la suya. A eso sí, quiere cargar la cruz de Cristo. Pues cargue la suya. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Sin embargo, somos tan buenos que queremos ayudarle a Dios, como si nosotros pudiéramos ayudarle a Dios. Pero en fin, entonces, Tertuliano en el año 1160 al 250, que fue cuando él vivió, él proveyó el fundamento para la respuesta final de la iglesia por medio de los credos. Tertuliano insistió que hay una sola naturaleza divina, no son distintos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común una sola naturaleza divina. Son separados y distintos, sin embargo, en cuanto a persona, pero hay solamente una naturaleza divina y tres personas divinas. Y ya en la historia del desarrollo de la Trinidad, se destaca una de las más grandes figuras de la historia de la teología cristiana que se llama Atanasio.
Llegó tarde a la controversia, pues nació en Alejandría en el año 300. Ya había pasado el primer problema en el año 160 al 250 y murió en el 373. Sin embargo, Agustín Hipona, quien hacía el final de la controversia con la doctrina en su máxima expresión, que nació en el año 354 y murió en el 430. Atanasio se opuso a las doctrinas de Arrio. Precisamente hay una anécdota, en su biografía, en el libro Confesiones, Agustín de Hipona menciona algo. Él iba cavilando, pensando, meditando, no podía entrar en su cabeza lo que era la Trinidad. Arrio era un personaje que él decía, por ejemplo, venían de los adopcionistas. ¿Qué es esto? Que Cristo fue adoptado por Dios para hacer la obra. No que era hijo, sino que fue adoptado. Los adoptados somos nosotros, no Cristo. Pero después se vio el modalismo y los monarquianos también tenían otra idea que lo puso Sabelio, que eran unas fuerzas activas, que no era Dios, era el poder de Dios, el dunamis. Y hoy los testigos de Jehová dicen eso: el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, mas no es Dios. Cristo es el Salvador, mas no es Dios. Y es muy complicado creer eso al leer la Biblia. Sin embargo, Agustín de Hipona iba caminando en la playa, en el norte de África, iba caminando, y de repente, donde él vivía, él iba pensando, ¿cómo todo un Dios que abarca todo el universo se puede caber en una persona? No sé si usted se lo haya preguntado algún día, pero iba Agustín de Hipona caminando y en eso vio que había un niñito allá en el fondo, pegado al mar. No sé si haya visto niños así, que llevan una tacita y hacen un pocito y llevan agua del mar al pocito. Y se acerca Agustín de Hipona y le dice: oye niño, ¿qué estás haciendo? Se me quiero traer el mar a este hoyito. Y le dice Agustín: oye niño, mira, el mar es inmenso, tu hoyito es pequeño, ¿cómo cabrá esa inmensidad del mar en ese hoyito? Y si cupiera, ¿cuánto tiempo tardarías para traerlo? Y le dijo en latín: tolele, toma y lee. Y se quedó pensando Agustín. Esa fue una manifestación de cómo Dios se comunica con nosotros para darnos una respuesta. Él leyó y dijo: pues sí, ¿cómo puedo yo entender la inmensidad de Dios en mi cerebro tan chiquito? En lugar de decir cómo Dios, que puede hacer lo que Él quiera, se puede meter en un hombre, más bien, cómo yo quiero entender la mente de Dios teniendo la mente tan chiquita. Espero me hayan entendido la comparación. Por eso es imposible entender la Trinidad. Lo sabemos ahí a tientas, queremos entenderlo, pero finalmente Atanasio jugó un papel también importante en el Concilio de Nicea y la formulación del credo de Nicea, que era la primera parte del credo que conocemos. La segunda parte ya se mejoró con Agustín de Hipona 100 años después en Constantinopla, y se unieron los dos y ahora se llama el credo niceno-constantinopolitano, que incluye los dos. Y ahí está toda nuestra fe, ahí está toda la Biblia descrita con palabras para evitar confusiones y herejías. Por eso nosotros vemos que hoy la lucha se resolvió con una sola palabra que yo les decía: homoousis. Homo, mismo, y ousios, sustancia. Y el credo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma sustancia.
Miren, también han querido mostrar como modalismo al trébol. Perdónenme, pero el trébol es una sola cosa, ¿verdad? El agua es una sola cosa finalmente. En cambio, Dios es espíritu inmenso. El Hijo se hizo hombre, se encarnó para salvarnos y vivió entre nosotros. Y el Espíritu habita en la faz de la tierra. Entonces, hay otros que han dicho, la filoloquia, así se llama. ¿Qué significa esto? Que el Hijo envió al Espíritu. Y hay otros que dicen, no, el Hijo y el Padre enviaron al Espíritu al hombre. Y por esta razón también ha habido divisiones. Yo digo, bueno, ¿para qué tanta discusión si lo que está escrito no lo cumples? ¿Para qué te pones a discutir cosas que no conoces si lo que conoces no lo haces? En otras palabras, si usted nada más conoce 10 versículos bíblicos, alabado sea el Señor. Si conoce 1000, alabado sea el Señor. El problema es, si conoce 10, cúmplalos. Si conoce 1000, cúmplalos. Pero ¿de qué le sirve conocer todas las recetas si no tiene el medicamento? Pues de nada le sirve. Por esa razón, el fin del asunto, siempre ha habido herejías en la iglesia y siguen existiendo. Hoy dicen, yo declaro que va a pasar esto. ¿Tú quién eres? Para declarar algo, ¿qué se necesitará? Si hay un choque en la esquina y de repente llega o un asesinato y llega la policía y nos dice, quiero que sean testigos de eso, que declaren ante el juez. ¿Qué les van a decir ustedes si pasó ahí en la esquina y estamos aquí? Yo no vi nada. Entonces, para que yo declare que usted va a ser sano porque le tenemos que exigir a Dios, ¿qué se requerirá? Pues ser Dios. Porque el único que suelta la palabra y se hace es Dios, no yo. De igual manera lo contrario. Hay personas que dicen, no, es que me maldijo, vino la bruja y me hizo esto y me dijo aquello, y ahí están encerrados. Pues es igual. Otros que dicen, agarra la palabra y reclámale a Dios. ¿Tú quién eres para reclamar? Si no le reclamas al agua y a la luz y al ayuntamiento todos los desmanes que hace, menos le vas a ir a reclamar a Dios. Pero todo eso que nos pasa, finalmente hubo concilios consecutivos de las herejías. Les dije Nicea, que fue en el año 200, Constantinopla en el año 381, Éfeso en el año 431 y Calcedonia en el año 451. Y aunque no tuvieron los dos últimos que ver totalmente con la Trinidad, sí tuvieron que ver con otros conceptos. Por ejemplo, siguieron insistiendo, no, es que es imposible que pueda nacer un hombre o un niño sin la intervención de un hombre. Por lo tanto, María sí tuvo un amante y de ahí nació Cristo. Pues tuvieron que salir a decir, María virgen, siempre virgen. Fíjense, de algo que no es real. Por defender una herejía, terminaron con otra. María virgen, siempre virgen. Y es imposible, una mujer es virgen, pero cuando tiene el bebé, ya no. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo será que una mujer se embaraza sin tener relaciones? Puede ser en un baño, puede ser en una alberca, puede ser en miles de formas. ¿Cómo pierde la virginidad una mujer? Puede ser en una caída, puede ser en una enfermedad, puede ser en miles de factores. Pero nosotros juzgamos sin conocer. Y por esa razón llegamos a dos citas bíblicas que demuestran la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Porque no creo que duden que Dios Padre es Dios. Y no creo que duden que Dios Hijo es Dios y que nos salvó. Porque que haya muerto un hombre por nosotros, a lo mejor sí. ¿Cómo le llaman a el cura Hidalgo?
José María Morelos y Pavón, Allende. ¿Por qué? Porque dieron su vida por la patria y por nosotros. O sea, ha habido mucha gente que puede morir por nosotros, pero ¿eso nos dará la vida eterna? No. Máximo nos dio que paguemos predial por un lugar que compramos. Eso fue lo máximo que nos dio la patria. Pero sin embargo, Cristo nos da la libertad. Entonces, dos citas que nos hablan de esto, que mucha gente no los relaciona mucho, es Hechos 5:3. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? A ver, si el Espíritu Santo no fuera Dios, ¿por qué murió Ananías? Pero hay gente que muere porque el chamuco pasó enfrente de su casa. La segunda es Hechos 16:6-7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A ver, si no fuera Dios, ¿por qué tenían que obedecerlo? Todo esto que estoy hablando tiene que ver con algo más profundo. Ahorita tuve que hablar un poquito acerca de la historia, porque ha habido en la historia muchas cosas que nos llevan a no creer en Dios. En lugar de acentuarnos en Dios, nos llevan a no creernos en Dios. Y ahora bien, ¿qué cree la iglesia del Nazareno? Porque es otro problema. Hay gente que dice, es que la Biblia dice, pero no sé si la iglesia lo diga. Miren, la iglesia del Nazareno en los artículos de fe, del 1 al 4, dice el siguiente, en el manual del 2017 al 2021. Número 1, el primer artículo de fe, ¿cuál creen que es? El Dios Trino. Y dice, creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito, creador y sustentador, soberano del universo, que solo es Dios Él, santo en naturaleza, atributos y propósitos. El Dios, quien es amor santo y luz, es trino en su ser esencial, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el artículo de fe de la iglesia del Nazareno sobre el trino. Y lo estoy diciendo porque mucha gente puede pensar, pues él está hablando de teología. No, estoy hablando también de la teología arminiana wesleyana. Y ahora me voy al número 2, Jesucristo. Creemos en Jesucristo, la segunda persona de la divina Trinidad, que Él es eternamente uno con el Padre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas, es decir, la deidad y la humanidad. Jesucristo murió por nuestros pecados y que ciertamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su cuerpo, junto con todo lo que perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con lo cual ascendió Él al cielo y está allí intercediendo por nosotros. Ahí nos muestra que es la segunda persona. Y el artículo 3, el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, que está siempre presente y eficazmente activo en la Iglesia de Cristo y juntamente con ella, convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Tercera persona de la Trinidad. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la iglesia del Nazareno tiene primero al Dios Trino, luego a Jesucristo, luego al Espíritu y en el cuarto tiene las Sagradas Escrituras? Porque ¿de qué sirve creer en las Escrituras si no creemos en Dios como la Trinidad? Hay mucha gente que cree en las Escrituras, pero no le revela el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer que el hombre llame Señor y Dios a Jesucristo. Ese es el otro problema. Los testigos de Jehová, muchos adventistas del séptimo día, no todos, los sabatistas, los unitarios,
no tienen el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿se irán? No lo sé, solamente lo sabrá Dios, pero sí sé que van a batallar más para encontrar a Dios, porque no se revela la palabra solo por el Espíritu. Entonces la palabra que ellos creen es una palabra humana más que divina, y nosotros creemos la palabra humana y divina. Y el cuarto dice, creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Primero, es inspirada, nadie la escribió, la inspiró Dios. Plenaria porque es plena, total, suficiente, acabada, terminada, nadie puede incrementar nada. Por las cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento dados por inspiración divina. Nos vuelve a insistir, creemos en los libros porque están inspirados en Dios. Entonces primero creemos en Dios antes de creer en lo que está escrito. Por medio de la Escritura conocemos al Dios vivo, pero realmente es por medio del Espíritu que nos revela las Escrituras que conocemos al Dios vivo. Y todavía dice, revelando infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todo lo necesario para nuestra salvación. Aquí no dice que yo voy a consultar esto y Dios va a dar marido, va a dar esposa, va a dar casa, va a dar dinero, va a dar empleo. Eso lo utilizan los brujos, ¿verdad? Y utilizan la Biblia, utilizan los santos de la Iglesia Católica, utilizan lo que sea, con tal de ganar dinero. Y termina diciendo esto, de manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no está en las Escrituras. ¿Por qué creen que discuto mucho? Yo ya a lo mejor los canso, pero aquel que está diciendo, voy a llenar la iglesia, voy a hacer esto, y Dios está conmigo, y los que estén conmigo que me sigan, pues síganlo, están siguiendo un hombre. Deben de seguir a Dios. Y lo que no está escrito aquí, no tenemos ni que decirlo, porque no nos importa. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto lío no se hizo con el COVID? Y nadie acudió a la Sagrada Escritura para ver qué decía Dios. Hay una parte donde les pidió a los hebreos que no salieran porque había una pandemia. Pero ¿qué decía la gente? No, eso no lo pide Dios. Por lo ignorante, inculto que son muchos de los cristianos que no se han preparado. Hoy vemos también muchas cosas que discuten, incluso en política, creyendo que Dios los está apoyando. A ver, ¿Dios va a apoyar a alguien que es contrario a su Escritura? Pues no. Pero todo esto que está ocurriendo lo quise mencionar por la razón importante de que todo nos debe llevar a un gobierno. La Trinidad es el gobierno de Dios para nosotros. Porque hay gente que dice, yo nada más lo que está escrito en la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tienes internet? Aquí no está escrito en la Biblia. ¿Por qué tienes celular si aquí no está escrito en la Biblia? ¿Por qué comes camarón si acá dice que no? Porque no es así como ellos lo están viendo. Y vean, cuando nosotros terminamos de entender realmente qué es la Trinidad, tendríamos que preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, la imagen y semejanza de la Trinidad. Miren, no es indiferente lo que digamos de Dios, porque afirmamos estar hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Aquí dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad. Pero, si no sabemos quién es Dios, ¿sabremos quién soy yo? Va a ser bien difícil. Decían en broma que el único hombre que le ha ganado una discusión a una mujer es Johnny Depp porque ganó un juicio, pero lo que no saben es que la abogada de Johnny Depp, que es latina, fue la que le ganó el juicio a la otra mujer, no fue Johnny Depp. O sea, seguimos los hombres sin ganar ninguna discusión, no se chiflen, fue la mujer. Y todo esto es porque a veces hacemos lo mismo con Dios. A Dios no lo comprendemos del todo. A ver, me llega un cáncer, ¿lo comprendo? Hay veces sí. Oiga, si yo fumé toda mi vida, pues me tiene que dar cáncer tarde que temprano. Si yo me enojo con todo mundo, hasta con el espejo cuando me levanto,
pues tarde que temprano me va a suceder algo, ¿eh? Hay una razón. Pero veamos una persona que toda su vida fue cuidadosa en el comer, en el beber, en todo, y le da cáncer. No lo podemos entender. Como tampoco podemos entender por qué sanó al peor criminal de cáncer. Tampoco lo podemos entender. Pero sí sabemos algo, es por misericordia. Y la enfermedad es para manifestar el poder y la gloria de Dios. Entonces, tendríamos que analizar bien por qué actuamos y por qué vivimos. Ahora, los cristianos afirmamos que Dios es una persona, un tú con quien podemos encontrarnos, con quien podemos hablar, con quien podemos convivir. ¿Realmente usted convive con Dios? Porque es otro problema. Luego dicen, no, es que Él está muy ocupado. Pues Él creó todo el universo, Él te creó a ti y sigue trabajando, porque dijo Jesús, hasta el día de hoy mi Padre sigue trabajando, o sea, aún en sábado. Por lo tanto, debemos de entender esa Trinidad, relación y comunicación, porque eso es la oración. Que sea nuestro amigo, que seamos amigos de Él, que tengamos confianza plena en Él, que acudamos a Él, pero también que acudamos pidiéndole perdón. Ahora, humanizarse en Jesucristo fue algo interesante, hermoso y valioso, porque solamente Él le puede entender a usted y a mí. Oiga, usted tiene un problema, Cristo quién sabe cuántos problemas no tuvo. Oiga, usted le traicionó a un amigo, su familiar. Uy, ¿qué decían sus hermanos, hermanas y María? Por eso dijo Él, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y hermanas? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Porque creían que estaba loco. Lo traicionó varios. No solamente Judas, Pedro también, los apóstoles estaban todos allá escondidos, no creyeron en Él. Pues bien, esto es un misterio, pero los misterios o lo misterioso no significa algo mágico, significa algo que no vemos, que no conocemos. Por ejemplo, ¿por qué podemos respirar? No lo sabemos. ¿Por qué? Incluso aunque esté contaminado todo, no nos morimos, no lo sabemos. Solamente Dios, que es el que sustenta todo. Espero en Dios que con esto hayamos entendido un poquito más la relación que debemos tener con Dios Padre, que dijo Jesús, que esto es bien importante, por favor, tolérenme, porque a veces cuando lo digo, no lo digo de mala fe, lo digo precisamente lo contrario, por la buena fe en las Escrituras. Si hasta este instante nada han recibido, es porque no han pedido en mi nombre. Aquel que pida en mi nombre, Dios lo hará. ¿Y cómo pedimos nosotros? Pues de una vez para todos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de todos los que nos vean, a ver si nos sale. La oración es a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Pero hay que tener esa amistad y esa relación. Si usted tiene buena relación y amistad con su vecino, cuando usted tenga un problema, ¿qué dirá? No le dirá, vecino, ¿cómo está? Le dirá por su nombre y le dirá, oiga, ayúdeme, tengo este problema. Ojalá así tengamos esa relación con Cristo, para que el Espíritu nos pueda guiar y Dios Padre pueda realizar las obras. Pongámonos de pie para orar, por favor. Quiero poner en oración también a los que están enfermos. La hermana Rosy Contreras ha estado enferma de la columna vertebral y es muy doloroso. Pero no son los únicos. Yo creo que cada uno de ustedes conoce a algún enfermo. Estamos viviendo una etapa muy difícil y desafortunadamente la iglesia se ha abstraído de orar por los enfermos en la casa de los enfermos, de poder acompañarles, de poder verlos, de poder decirles, ánimo, que Dios te ama. Porque ¿qué es lo máximo que decimos? Ya oramos por ti en la iglesia, vamos a visitarlos. Claro, hay que hablarles para que no llegar en el momento menos oportuno donde está el dolor, ¿verdad? Pero sí visitarles. Bueno,
Así que traigan a su memoria a todos los que están enfermos para pedirle a Dios por la sanidad, pero primero por su salvación. Oh Dios Padre nuestro, toda nuestra vida está puesta bajo el signo de ti, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo. Gracias por entregarte a nosotros. Ayúdanos a entregarnos y comprometernos a favor de nuestros hermanos necesitados y hacer en medio de ellos tu señal de unidad, amor, esperanza, misericordia y pasión, para que verdaderamente vivamos en el nombre tuyo, Padre, y en el de Jesús tu Hijo, y en el del Espíritu Santo. Hermanos, volvamos a nuestros hogares con alegría, con la bendición del Padre que nos ama, del Hijo que nos trajo perdón y vida, y del Espíritu Santo que vive y debe reinar en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a pasar a los diezmos. Canta y alaba al Señor. Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor.